Esta es nuestra segunda lectura de Lucas 11, versículo 1 al 13. Segunda lectura porque es la segunda parte de nuestra serie que hemos titulado, ustedes deben recordar que lo dijimos al final de la última enseñanza, y yo os digo, orad así. Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 11, versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Versículo de Lucas 11, 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En esta serie, y decimos serie porque es necesario que nosotros no nos perdamos la enseñanza siguiente, porque quedan como unos espacios y quedan como unos baches, quedan como una interrupción y no podemos como hilar el pensamiento. En el estudio anterior nos quedamos en el versículo 9 y 10 de Lucas 11. Jesús enseña a orar. Según el 11:1, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar, y una vez que les enseña a orar, en el versículo 2, 3 y 4 de Lucas 11, decíamos que Jesús mismo, en el versículo 9 y en el versículo 10,
Él mismo dice que lo hagan. Dice, pedid. Él mismo dice, buscad. Él mismo dice, llamad. Y él en el versículo 10 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es como un sello que coloca Jesús en la enseñanza que él acaba de dar a partir del versículo 2 al versículo 4. En eso se basó nuestra introducción general. Vuelvo a leerlo el versículo. Y yo os digo, verso 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Como este es escrito en el idioma griego, estaríamos nosotros haciendo uso de la versión del griego y diría lo mismo. Es, y yo a ustedes les estoy diciendo, pedid. Estén suplicando y les será dado. Estén buscando y hallarán. Y estén llamando y será abierto a ustedes. En el griego se utiliza la palabra es golpead y se os abrirá. Va a ser muy importante esta parte cuando nos dice que golpead la puerta y se os abrirá. Y el Lucas 11:10, hablando en lo que sería el significado literal del griego, sería es, porque todo aquel que pide recibe, entonces sería todo porque el suplicante está recibiendo, el que está buscando está hallando, y el que está llamando o tocando se le está abriendo. La particularidad de lo que dice Jesús en Lucas 11, 9 y 10 es que lo que Él dice que hagamos, Él mismo se atribuye el resultado de lo que Él dice. En el versículo 9, háganlo, y en el versículo 10, así será, porque quien lo dice, hace lo que dice. Él dice, pedid, y Él mismo se atribuye y se os dará. Jesús dice, buscad, y Él mismo se atribuye, hallaréis. Él dice, llamad, y Él mismo se atribuye y os abrirá. Así que el texto de Lucas 11, 9 y 10 está relacionado con todos los textos, es decir, desde el 1 hasta el 8 y de el 11 hasta el 12. Permíteme mostrarle cómo es que en el texto están colocadas las palabras de Jesús. Del versículo 5 al 8 hay una historia. En el versículo 11 al 13 hay otra historia. Y ambas historias están relacionadas con el versículo 9 y 10 y toda la historia, la primera historia del versículo 5 al 8 y la segunda historia del 11 al 13 están relacionadas directamente con la enseñanza que Jesús nos da en el versículo de Lucas 11, 2 al 4. Así que tenemos aquí
en Lucas 11 lo que tiene que ver que cuando se enseña a orar, se afirma que lo que Jesús está enseñando a orar es algo que trae la respuesta del mismo que está enseñando a orar. Hecha esta introducción, ahora entramos en forma a nuestra segunda parte de nuestra serie, y yo os digo, orad así. Escuche, lo que vas a oír a continuación no es nuevo, no es una nueva revelación, no es lo que diríamos una nueva inspiración, sino que lo que vas a oír es la iluminación del Espíritu Santo sobre lo que ya está revelado y sobre lo que ya está inspirado. La pregunta directa, y hace 8 días, o en el momento que escuchaste esta primera introducción general, dijimos que en el texto Jesús nos va a enseñar qué es lo que se debe pedir. Por eso la enseñanza de hoy no te puede decir, porque ¿qué es lo que Jesús dice que pida? Que se va a dar. ¿Qué es lo que Jesús dice que busques, que vas a hallar? ¿Y qué es lo que Jesús dice que llames y se te va a abrir? He hecho 3 interrogantes. ¿Qué es lo que Jesús dice que pida para que ocurra? ¿Qué es lo que Jesús dice que busque para que ocurra? ¿Y qué es lo que Jesús dice que llame para que ocurra? Y en el texto está. Esa fue como una tareita. Recuerda, le dije, busque lo que ahí está en el texto. Y precisamente de regreso, usted se va a dar cuenta por la escritura, por la iluminación del Espíritu Santo, en lo que ya está revelado y en lo que ya está inspirado, que Jesús mismo dice, pida para que lo reciba, busque para que lo halle y llame para que se le abra. Jesús dice, si ustedes lo hacen, y Él nos va a decir qué se pide. Él mismo nos dice que usted lo va a hallar, que es lo que Jesús dice que busque, y Jesús mismo va a decir que llame y nos va a decir a qué se refiere el llamar. Veamos lo que Jesús enseña. ¿Listo? Dígale, Espíritu Santo, por fin voy a aprender a pedir para recibir. Voy a aprender a buscar para hallar y voy a aprender a llamar para que se me abra. Porque si usted y yo invocamos o oramos, como usted quiera llamarlo, y pido y no recibo, busco y no hallo, llamo y no se me abre, e implica que usted está ausente, está a distancia de lo que Jesús está enseñando. Porque Jesús dice, ¿qué es lo que tú y yo debemos pedir? Y que Él lo da. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Y lo vamos a hallar. ¿Y qué es lo que debemos llamar? Y que Él abrirá. ¿Está listo? Entonces, ¿dónde está eso? No hay que buscarlo aquí, no hay que buscarlo en los aires, no hay que buscarlo en otros libros, no hay que preguntarle a nadie más, sino que en Lucas 11, escuche, en Lucas 11, del 1 al 13, usted va a estar a punto de aprender finalmente qué se pide, qué se busca y a qué se llama y a quién se llama. Empezamos diciendo, cuando entremos, hermanos, de lleno a esta parte,
Jesús en el versículo 2 dice que cuando nosotros oremos, leo, y les dijo, cuando oréis, o sea, cuando usted va a orar, decid. Lo primero es que usted va a hablar. El versículo dice, con el Padre. Note el versículo 2 de Lucas 11. Decid, Padre nuestro, Padre nuestro. La referencia en el texto que acabamos de leer de Lucas 11, 2. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Es la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Es la relación de un hijo con su padre. Entendiéndolo dentro de nuestro contexto sería con nuestro papá. Y hablar Padre nuestro no es que estamos hablando con un extraño, con alguien que no nos conoce, sino que es nuestro Padre. Y esta palabra Padre es equivalente al arameo, a la palabra en arameo de Abba, Padre, que fue dicho originalmente por Jesús. Esta expresión la encontramos en Marcos 14, 36, cuando Jesús estaba en Getsemaní y decía, Abba, Padre. Ve la relación de un hijo, de una relación familiar, de una relación profunda. Pablo en Gálatas 4:6 utilizó también la palabra Padre en el arameo Abba. Dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y Pablo también en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que la formulación de Jesús es el Abba, Padre, es un término infantil que expresa intimidad dentro del círculo familiar. La sencillez de esta invocación, Abba, Padre, es la que contrasta con muchas otras oraciones que hace la gente. Pero aquí está Jesús diciendo que usted se está relacionando con su Padre, con Abba. Él le escucha, Él le comprende. Cuando venimos a Él es nuestra relación con un papá que nos sabe comprender y que aún entiende nuestros balbuceos. Jesús enseña que para acercarse a Dios hay que acercarse de la manera más sencilla. Me acerco a mi Padre, coloquialmente me acerco a mi papá, y eso permite intimidad. Ahora, en el texto de Lucas 11 es un papá que está vivo,
Es un papá que existe, no es un papá muerto, sino que el texto dice en el versículo 2, Padre nuestro que estás en los cielos. La existencia de Abba, la existencia de nuestro Padre, la existencia de nuestro papá. Y por eso dice que está. Y si usted me dice en dónde está, decimos está en los cielos. ¿Y dónde quedan los cielos? Los cielos quedan en el sistema sideral, en alguna parte, pero el texto lo llama cielo. Así que usted le habla a un papá que está vivo. Si su papá está vivo, entonces usted puede acercarse a un papá que está vivo. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Esa clase de papá es un papá extraordinario, porque las escrituras nos dicen, santificado sea tu nombre. Él es santo, un papá que nunca ha pecado, que nunca ha cometido un pecado y que nunca va a pecar. Usted se acerca a un papá que es santo, santifíquelo, reconozca que el papá, el padre a quien usted le va a hablar es santo. Y sin duda alguna entenderíamos, si él nunca ha pecado, estamos hablándole a uno y al único que es bueno. En teología se llama la bondad de Dios. No me voy a quedar hablando de los atributos de Dios, pero Jesús menciona a los discípulos a quienes les está enseñando a orar y les dice, santifiquen su nombre. O sea, antes de orar, sepan a qué clase de papá están hablando. Cuando ustedes vayan a orar, sepan la clase de papá que tienen, que es santo, que nunca ha pecado, que tienen un padre que es absolutamente bueno. El Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En la medida que usted y yo conocemos a nuestro Dios, en esa medida nosotros vamos confiando en Él. Y Jesús no está hablando netamente de los atributos del Padre, pero Él está enseñando que la oración va dirigida al Padre. Jesús dice al Padre, no hay ningún otro, no hay ninguna otra persona donde usted, cuando va a orar, usted invoca al Padre. Cuando hablamos en términos trinitarios, es correcto invocar a Jesús y es correcto invocar al Espíritu Santo, pero no existe ninguna otra persona a quien usted pueda recurrir. Hablamos en términos teológicos, que hablamos que tenemos un solo Dios en tres personas, y ahí lo dejamos porque también tenemos que decir que no vamos a hablar de la Trinidad. Note, hermano, que Jesús mismo dice que cuando usted entre a la oración, usted debe tener en su corazón que va a entrar en el gobierno de Dios. Mire lo que dice el versículo de Lucas 11:2. Venga tu reino. Un momento, hermano. Usted nos dijo ahora, hace poco, que nos iba a hablar qué es lo que Jesús dice que pida. Ahí está en el texto. Y lo vamos a enseñar incluso ahora mismo. ¿Qué es lo que Jesús dice que busquemos?
lo vamos a enseñar. ¿Qué es lo que Jesús dice que llamemos? Y lo vamos a enseñar. Así que aguántese un momentico, porque acabamos de decir que Jesús nos enseña que nos dirijamos al Padre en una relación familiar, como un niño que confía en su papá, que Él está vivo, que Él está existiendo, ha existido, existe y existirá. Usted tiene un Dios, un Padre que es vivo, dice Jesús, y luego nos dice a nosotros que es santo, que es bueno. Su Padre, dice Jesús, nuestro Padre es bueno. Entonces usted se acerca en oración y usted va a entrar a la atmósfera del gobierno de Dios, porque dice: venga tu reino. Que el gobierno de Dios esté en mi vida, ahora y siempre. Y ahí es donde vamos a empezar a responder a la pregunta: ¿qué es lo que Jesús dice que pida? ¿Qué es lo que Jesús dice que busque? ¿Y qué es lo que Jesús dice que llame? Cuando leo este texto, usted lo dice: hermano, yo me lo sé de memoria, en mi contexto lo he repetido por muchas veces, así que páselo rapidito. Pero déjeme mostrarle que en lo que voy a leer se encuentra la respuesta. ¿Qué es lo que Jesús dice que usted pida? ¿Qué es lo que Jesús dice que usted busque? ¿Y qué es lo que Jesús dice que usted llame para que se le dé, para que usted halle y para que se le abra? ¿Le interesa, hermano? ¿Le interesa acercarse a nuestro Dios como un Padre bueno, santo? ¿Le interesa acercarse a un Dios que si usted le pide, le da? Si le busca, le halla, y si le llama, le abrirá. Sin duda que en este momento usted quiere saberlo. Y permítame leerlo y luego voy a explicarlo. Versículo de Lucas 11, 2 al 4. Dije, ahí está la respuesta a lo que vamos a pedir, a lo que vamos a buscar y a lo que vamos a llamar. Dice, leo desde el principio. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora empieza: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Lo leyó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que cuando usted se acerque a Él, le diga: haz tu voluntad en mi vida. Que cuando usted se acerque a Él, dígale: dame el pan de cada día. Que cuando usted se acerque a Él, dígale: perdona mis pecados. Que cuando se acerque a Él, usted le diga a Él: Señor, yo le perdono a otros que me deben. Que cuando usted se acerca al Señor, usted le diga: líbrame de las tentaciones. Y que usted le diga a Él: líbrame del maligno. Sencillo, ¿verdad? No voy a profundizar en cada punto. Solo inicialmente, de acuerdo a esta serie, es la respuesta de Jesús que nos dice a nosotros:
que pidamos. La respuesta de Jesús a cuando buscamos y la respuesta de Jesús cuando abrimos. ¿Está listo, hermano? Podríamos decir, tome aire, coja las escrituras para lo que vas a escuchar. Lo sabes de memoria, sí, pero es la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú le pides a Jesús? ¿Qué es lo que tú le pides al Padre? ¿Qué es lo que tú le pides al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tú le pides a la Trinidad? ¿Qué es lo que tú le pides al Padre? Dice Jesús que te da. Aquí está la respuesta. Versículo 2. Pídale a Él, oyó, y Él le da. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y cuando tú le pides eso al Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, que todas las decisiones que tome sean conforme a la voluntad tuya, el Padre te va a responder. ¿Qué es lo que le pido? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Y qué más le pido? Versículo 2 es el primero. Versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pedirle a nuestro Padre que nos provea diariamente para nuestro sostenimiento. Y Jesús está diciendo que si usted le pide al Padre el pan de cada día, la subsistencia de cada día, Él se la da. Pedid a Él que Él haga su voluntad en su vida. Coloque sus decisiones para hacer la voluntad de Dios y Él, cuando usted le pide, le da. Y qué bueno que usted puede venir a Él y le coloca la petición del pan nuestro de cada día y te lo da. Pedid y se os dará. Ahí está la respuesta. ¿Pedir qué? Pedirle a Él, Señor, haz tu voluntad en mi vida y provee para mi sostenimiento diario. Y Él dice en Lucas 11:9, pedid y se os dará. Viene la otra parte. ¿Buscar qué? Ahí está. Mire que ya usted leyendo el texto ya lo sabe. ¿Buscar qué? Versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados. Buscar el perdón de nuestro Dios. Venir a Él en arrepentimiento. Confesarle nuestros pecados cualquiera hayan sido o sean. Y usted le dice a Él, perdóname, y usted busca el perdón y lo halla. Bendito sea el nombre de Jesús. Él no va a fallar en eso porque Él mismo dice, el que busca, halla. Entonces, ¿buscar qué? Buscar el perdón de Dios en mi vida para ser un hombre y una mujer perdonada. ¿Y buscar qué? Ya usted lo sabe porque está leyendo Lucas 11:4. Es, Señor, te busco para que me ayudes a vivir perdonando a otros. Yo no soy capaz por mí mismo de perdonar a nadie, pero vengo a ti. Usted coloca a esa persona que ha sido de sus rencores, de sus odios, y le dice, Señor, yo quiero perdonarle a tal persona. Señor, te busco para que me des un corazón perdonador. ¿Y qué dice el Señor? El que me busca para eso, halla. Y el Señor te capacita para perdonar. ¡Qué maravilla! Buscad a nuestro Padre
para que perdone vuestros pecados y lo hallarás. Y buscad a nuestro Padre para que te capacite para perdonar a los que te han ofendido, a los que te han hecho daño. Usted viene a Él y le dice: Señor, no soy capaz, ayúdame a perdonar. Y usted busca y lo halla. ¿Llamar qué? Ya sabe cuál es. Llamar a ¿para qué? Y el texto nos dice, es interesante que en el griego dice golpear. Cuando tú golpeas la puerta, te abre. Es decir, es como llamar para que la presencia de alguien esté a tu lado en ese momento. Y tú puedes llamar cuando te encuentres en la tentación. Versículo 4. Y no nos metas en tentación. O como dice Mateo capítulo 6, no nos dejes caer en tentación. En el momento que sus deseos pecaminosos te están llevando al borde para caer en el pecado, es en ese momento que tú llamas al Padre. En ese momento llamas a nuestro Dios. En ese momento llamas a Jesús y le dices: Jesús, mis deseos pecaminosos, por favor, venga y ayúdeme, no me deje caer. Y entonces viene la presencia de Jesús y lo llamas para eso, y Él, al invocarle, Él se hace presente espiritualmente, hermano, porque cuando hemos sido tentados al pecado, lo primero que hacemos es no orar. Haga no el ensayo, sino créale a la palabra. Cuando esté a punto de caer en los deseos pecaminosos, dígale: Señor Jesús, ven y líbrame de esto. Y que dice: si me llamas para eso, ahí estoy. Y también el texto nos dice llamar para qué, y ya lo sabes: mas líbranos del mal. Líbranos del maligno. Invocar la presencia de Dios cuando vengan los ataques del maligno. Cuando viene el peligro que viene por el maligno, usted invoca la presencia de Jesús y le dice: Jesús, ven, como tocando la puerta, ayúdame, líbrame del plan del maligno, líbrame del mal que tiene el maligno para mi propia vida. Ve qué sencilla es la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que tiene que pedir? Repita. ¿Qué es lo que usted debe pedir? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿qué es lo que debe de pedir? Pedir que: Señor, que yo haga tu voluntad, y Señor, provee para mi vida diaria. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Pregúntele a la persona que está. ¿Qué es lo que debe buscar? Buscas el perdón y buscas perdonar a otros, y tendrás y hallarás la mano de Jesús. Y debes de invocar la presencia de Jesús cuando eres tentado por tus deseos pecaminosos, o te das cuenta que Satanás está tramando algo contra ti, algo maligno. ¿Vio lo que dijo Jesús en el versículo 9? Pedid y se os dará. ¿Oyó? Dice que al hacerlo, pidiéndole, recuerde: hágase tu voluntad y el pan nuestro de cada día. Y Él dice que al hacerlo, versículo 10, el que pide, recibe. Él solo dice
Lucas 11:9. Pide y recibes. En Lucas 11:9, busca. Y dice que al hacerlo, al buscarlo, hallarás el perdón y hallarás el poder y la ayuda para perdonar a otros. Lucas 11:9 dice que al tocar la puerta, al llamar, dice el versículo 9, llamad y se os abrirá, y el 10 dice que al hacerlo se te abrirá. Es muy interesante, hermano, el que se abra. Es la invocación de la presencia del Señor. Cuando se presenta la tentación, invoco la presencia del Padre, y cuando hay trampa del maligno, invoco la presencia del Padre y dice que se abrirá. Escuche, hermano y hermana. Pedimos cuando vamos a tomar una decisión y cuando tenemos necesidad. Buscamos siempre para relacionarnos con Dios y poder relacionarnos con otros. Y llamamos para que nos asista con su presencia cuando vienen los deseos pecaminosos y cuando, ¿se acuerdan qué es? Y cuando hay trampa del maligno. Siempre que vengas a pedir, que sea lo que Jesús dice que pidas. Siempre que vayas a buscar, que sea lo que Jesús dice que busques. Y siempre que vayas a llamar, que sea para lo que Él dice que le llame. Si pides, cuídate de pedir lo que está fuera de la voluntad de Dios, y cuídate de pedir para tu avaricia. Cuando busques, cuídate de buscar para empeorar tu relación con el Señor y empeorar tu relación con los que son tu prójimo o están cercanos. Y cuando llamas, cuídate de proveer y de alimentar tus deseos pecaminosos y de darle herramientas a Satanás para que se apoye en ellos. Hermano, hermana, estamos en nuestra segunda parte de la serie y yo os digo, orad así. ¡Qué maravilla! Jesús dice lo que usted debe pedir y punto. Jesús dice lo que usted debe buscar y punto. Y Jesús dice para qué tienes que llamarlo y punto. Oremos al Señor. Jesús, qué milagro es tu palabra. Hoy por fin sé qué es lo que debo pedir, qué es lo que debo buscar y qué es lo que debo llamar. Me encomiendo a ti y ruego que en esta semana, en mi vida personal, voy a pedir lo que tú dices que pida, voy a buscar lo que tú dices que busque y voy a invocarte en los momentos que tú dices que te invoque. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, porque nos dejaste este texto de Lucas 11, 1 al 13. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén.
hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.